El ciclo financiero a largo plazo e inversiones en activo, pasivo y capital es el estado de situación financiera presentada por los recursos controlados por la empresa, que es el activo, las obligaciones con terceros, pasivo y los recursos aportados o generados por los propietarios, que es el capital contable. Su análisis permite estudiar las decisiones de inversión y financiamiento de una entidad. La ecuación que podemos formular para este tipo de concepto es que el activo debe de ser igual al pasivo entre el capital contable, donde las operaciones que se fundamentan o se estudian en este tipo de conceptos es que la inversión, la empresa invierte en recursos activos para generar un valor. En las operaciones, los activos se utilizan en las operaciones para obtener resultados. Y el financiamiento, que es el punto 3, estas operaciones se financiarán en pasivo y capital contable. Así, el retorno nos dará los resultados generales o que generan estos retornos para la empresa y sus propiedades. En la actividad de apertura de esta sesión tenemos que una empresa necesita adquirir una maquinaria con un valor de 3 millones de pesos que utilizará durante 10 años. ¿Deberá pagarla con un crédito de 3 meses, con un crédito de 5 años o con aportaciones de los socios? Eso es lo que nos preguntamos. También nos podemos hacer la siguiente pregunta de ¿qué consecuencias tendría financiar un edificio con una deuda que debe pagarse por 6 meses? La finalidad, pues, es reconocer el principio fundamental del equilibrio financiero. Las inversiones permanentes deben financiarse principalmente con recursos de largo plazo y no de corto plazo, porque si no nos vamos a endeudar. En nuestra ecuación fundamental, como ya dijimos, pues es el activo entre el pasivo y el capital contable, donde obviamente estas inversiones son de crédito, pues deben de ser de 3 meses, crédito de 5 años o aportaciones de los socios. Eso es lo que nos preguntan. Esta deuda se debe pagar pues en 6 meses. El principio fundamental de equilibrio financiero, pues obviamente establece que las inversiones permanentes deben financiarse principalmente con recursos de largo plazo. Ahora bien, el concepto de ciclo financiero, que es el ciclo financiero, en este caso vamos a dar su definición, pues es lo que representa el proceso mediante el cual una empresa obtiene sus recursos. Invierte esos recursos en activos, utiliza los activos para realizar sus operaciones, genera ingresos y utilidades y recupera gradualmente la inversión, liquida sus obligaciones y remunera a los propietarios. El ciclo financiero puede dividirse en ciclo financiero a corto plazo o ciclo financiero a largo plazo, donde pues sus partes o su ciclo pues tiene que ir como lo muestra en esta imagen. Pues se obtienen los recursos, se invierten esos recursos en activos, utiliza los activos para realizar sus operaciones, genera ingresos y utilidades, recupera gradualmente su inversión y liquida sus obligaciones y remunera a los propietarios. Esto es el esquema o la estructura de nuestro ciclo financiero. Este ciclo financiero a corto plazo comprende las operaciones que normalmente se realizan y se recuperan en un periodo menor de un año, es decir, en 364 días, porque ya 365 días ya sería a un año y aquí se están diciendo a menor a un año. Ejemplos de esto es la compra de mercancías, pago a proveedores, venta de productos, cobro a clientes, pago de sueldos y pago de servicios. Es decir, su ciclo es efectivo, inventarios, ventas, cuentas por cobrar y después el objetivo. Así tenemos nuestro ciclo, es decir, comenzamos por el efectivo, después los inventarios, después las ventas, cuentas por cobrar y finalmente efectivo para llegar otra vez al efectivo. Estas operaciones están relacionadas principalmente con el activo circulante y el pasivo a corto plazo. El ciclo financiero a largo plazo es aquel que comprende las inversiones y las fuentes de financiamiento cuyo efecto económico se entiende durante más de un año. Puede presentarse de la siguiente manera. Tienes los recursos de largo plazo, después debes de tener los activos no circulantes, la operación y generación de beneficios, así como la recuperación gradual de la inversión. Las necesidades de estos recursos para proyectos de largo plazo
como nuevas instalaciones o adquisición de tecnología, normalmente se cubren mediante pasivos de largo plazo o aportaciones de capital. Esto permite que la empresa pues disponga del tiempo necesario para generar utilidades y pagar los compromisos contratados. Ejemplos de esto es la compra de terrenos, construcciones de edificios, adquisición de maquinaria, compras de equipo de transporte, adquisición de patentes, también como las inversiones permanentes en acciones, contratación de préstamos a 5 o 10 años, emisión de obligaciones y aportaciones adicionales de los socios. En la relación entre el activo, pasivo y capital, tenemos que la estructura financiera de una empresa se basa en la siguiente ecuación. Tenemos el activo tiene que ser igual al pasivo más el capital contable. Este activo representa la aplicación de los recursos, el pasivo y el capital contable que representan las fuentes de dichos recursos. Estas fuentes externas corresponden a los acreedores, mientras que las fuentes internas corresponden a los propietarios. ¿Esto cómo lo podemos interpretar? Si tenemos nosotros en un elemento y tenemos el activo, su significado financiero es que invirtió la empresa. En el pasivo tenemos que los recursos son proporcionados por terceros, o sea, inversionistas. Y en el capital contable tenemos los recursos proporcionados o generados por los propietarios. Es decir, nosotros tenemos que tener un equilibrio entre las fuentes externas y las fuentes internas. Y obviamente, pues el pasivo más el activo tiene que ser igual al capital contable. Por ejemplo, si en una empresa se adquiere una maquinaria de $1,000,000, la maquinaria representaría, pues obviamente la inversión. Y el préstamo bancario o la aportación de socios representaría la fuente de financiamiento que tendría esa compra. En las inversiones en activo a largo plazo, pues tenemos que el activo no circulante está formado por recursos cuyo beneficio económico se espera obtener durante un periodo superior al ciclo normal de las operaciones o mayor a un año. Entre sus ejemplos se encuentran la maquinaria, equipo de transporte, terrenos, edificios, mobiliario y patentes de marca, como ya lo vimos anteriormente. En la clasificación de las inversiones permanentes tenemos la A y la B y otras más. Comenzando con las propiedades planta y equipo, obviamente son bienes tangibles utilizados para producir, distribuir o administrar. Ejemplo de esto, como ya vimos anteriormente, terrenos, edificios, maquinaria, equipo de transporte, mobiliario y equipo de cómputo. En la clasificación de activos intangibles tenemos que son activos identificables que carecen de sustancia física, es decir, patentes, marcas, licencias, franquicias, derechos de autor, software. Las inversiones obviamente permanentes representan recursos a largo plazo que generan beneficios futuros para la entidad. En la siguiente clasificación, que son las inversiones permanentes, son inversiones que la entidad plantea conservar durante un periodo prolongado. Ejemplos de ello son las acciones de subsidiarias, acciones de asociadas, participaciones en otras sociedades, bonos mantenidos a largo plazo. En la siguiente clasificación pues tenemos los otros activos no circulantes. Como ejemplo de ellos son los depósitos en garantía, activos por impuestos diferidos, cuentas por cobrar a largo plazo y pagos anticipados de largo plazo. Estas inversiones permanentes y otros activos no circulantes representan recursos a largo plazo que generan beneficios futuros para la entidad. El costo de adquisición de un activo no incluye solamente el precio facturado. Deben incorporarse también los desembolsos necesarios para dejar el activo en condiciones de uso. Esto lo podemos representar mediante esta ecuación que nos dice que el costo del activo debe de ser igual al precio más los costos directamente atribuibles. Entre los costos directamente atribuibles podemos encontrar los fletes, los seguros de traslado, las maniobras, la instalación, las pruebas, los honorarios técnicos, así como la preparación del lugar y finalmente los impuestos no recuperados o no recuperables. Como ejemplo numérico de este concepto, pues una empresa compra una maquinaria y realiza los siguientes pagos. Tenemos un precio de la máquina por $800,000, un flete por $25,000, un seguro de traslado por $8,000,
una instalación de 42,000 pesos, una capacitación del personal de 18,000 pesos, obviamente porque si compras una maquinaria tienes que capacitarlo para poder hacer que ellos la manejen, ¿no? Mantenimiento del primer año, 20,000 pesos. En esta ecuación pues tenemos que el costo del activo tiene que ser igual al precio más los costos directamente atribuibles, y el costo del activo ya poniendo las cantidades, pues tenemos que son los 800,000 pesos más 113,000 pesos. Estos 113,000 pesos, ¿de dónde salió? Pues de haber sumado todas estas cantidades, y por lo tanto tenemos que el costo del activo va a ser pues una suma de 913,000 pesos, es decir, casi 1,000,000 de pesos. La determinación del costo de la maquinaria. Esto se va a hacer mediante varios pasos. En el primer paso tenemos que identificar los costos atribuibles, es decir, lo que se capitaliza, que es el precio, el flete, el seguro y la instalación. Lo que no se capitaliza, pues es la capacitación y el mantenimiento, que se reconocen como gastos, porque no forman parte directa de la preparación física del activo, es decir, tienes la capacidad y tienes el mantenimiento. En el paso 2 debemos calcular el costo, que es el precio, que son pues obviamente los 800,000 pesos, más el flete, que serían los 25,000 pesos, más el seguro, que son los 8,000 pesos, más la instalación son 42,000 pesos. El costo total de este tipo de maquinaria o costo de las maquinarias son 875,000 pesos. Solo se capitaliza pues obviamente los costos directamente atribuibles para dejar el activo en condiciones de uso. En el paso número 3 tenemos que determinar los gastos. Estos gastos son obviamente los 18,000 pesos, que es de la capacitación, más los 20,000 pesos, que es lo del mantenimiento, y nos da un total de 38,000 pesos al sumar estas cantidades. ¿Cómo podemos nosotros registrarlo en el simplificado? Tenemos la cuenta es la maquinaria. En el debe debemos de poner 875,000 pesos. En gastos de capacitación debemos de poner 18,000 pesos en el debe, y en los gastos de mantenimiento son 20,000 pesos. En el haber tenemos los bancos a proveedores, tenemos que realizar esta suma de estas tres cantidades para obtener el total de 913,000 pesos. Los costos directamente atribuibles pues obviamente se capitalizan en el activo, y las erogaciones que no forman parte de la preparación física del activo se reconocen como gastos. La recuperación de la inversión mediante la depreciación, pues obviamente esta inversión es un activo tangible que no se reconoce completamente como gasto en el momento de la compra. Su costo obviamente se distribuye durante la vida útil o mediante la depreciación. Toda maquinaria siempre va a tener un gasto, un desgaste por los años, por el uso, quizá porque no se le dé un buen mantenimiento, entre otros factores. El método de línea recta sería que la depreciación anual tiene que ser o es igual al costo menos el valor residual entre la vida útil. Como ejemplo de esto, tenemos que el costo de la maquinaria fue de 875,000 pesos, su valor residual fue de 75,000 pesos y su vida útil va a ser a 8 años. Por lo tanto, pues tenemos que los 875,000 pesos se lo vamos a restar de los 75,000 pesos, que es el valor residual, para tener la base depreciable, que es una cantidad de 800,000 pesos. La ecuación de depreciación anual, vamos a dividir esos 800,000 pesos en la vida útil, que son los 8 años, y nos va a dar un total de 100,000 pesos. Por lo tanto, la depreciación anual son de 100,000 pesos. Esto lo vamos a registrar de manera anual en lo siguiente. En la cuenta de gastos por depreciación de maquinaria vamos a poner los 100,000 pesos que en el debe, y la depreciación acumulada de maquinaria lo vamos a poner en el haber con 100,000 pesos. Las inversiones de financiamiento mediante el pasivo. Este pasivo a largo plazo es una obligación cuyo vencimiento es superior al ciclo normal de operaciones, generalmente mayores a un año.
Las obligaciones y los préstamos bancarios a largo plazo son ejemplos de financiamiento externo destinado a inversiones a largo plazo. Como ejemplo de ello tenemos los préstamos bancarios a largo plazo, los documentos por pagar a largo plazo, las obligaciones emitidas, las hipotecas por pagar, el arrendamiento financiero y los créditos para la adquisición de maquinaria. Las ventajas del pasivo a largo plazo. Pero también no solamente tenemos ventajas, también tenemos riesgos. Por lo tanto, las ventajas sería que no modifica la participación accionaria. Permite adquirir activos sin utilizar todo el efectivo. Los pagos pueden distribuirse en varios años y puede generar apalancamiento financiero favorable. En los riesgos, tenemos que, pues obviamente, hay un pago obligatorio de intereses. Tenemos un compromiso de amortizar el principal. También tenemos posibles garantías sobre activos. Tenemos un mayor riesgo de insolvencia y tenemos las restricciones establecidas en los contratos. Pues y siempre cuando uno adquiere una deuda, pues siempre hay unos intereses. En el ejemplo de adquisición financiada con deuda, tenemos lo siguiente: una empresa compra un equipo por 1.200.000 pesos, paga 200.000 pesos en efectivo y firma un documento a 5 años por 1.000.000 de pesos. ¿Cómo lo registramos? Tenemos que en la cuenta vamos a poner equipo de producción 1.200.000, en bancos le pagamos 200.000, los documentos por pagar a largo plazo van a ser 1.000.000 de pesos. El efecto financiero, tenemos que en el elemento el activo no circulante va a aumentar pues en su efecto obviamente 1.200.000, el efectivo disminuye 200.000, el pasivo a largo plazo va a aumentar 1.000.000 de pesos y el capital contable no va a tener cambio inicial. La inversión financiada con capital contable obviamente representa la participación residual de los propietarios después de deducir los pasivos, es decir, capital contable es igual al activo menos el pasivo. Se dividen principalmente en lo siguiente: capital contribuido. Son los recursos aportados por socios o accionistas, como puede ser el capital social, las aportaciones para futuros aumentos de capital, la prima en emisión de acciones y las donaciones de capital. En el capital ganado tenemos que se genera mediante las operaciones de la empresa, donde tenemos las utilidades retenidas, la reserva legal, los resultados del ejercicio y las pérdidas acumuladas. El capital contribuido pues corresponde a las aportaciones de los propietarios, mientras que el capital ganado procede de los resultados acumulados de las operaciones. Un ejemplo de esto tenemos que las aportaciones de capital, pues si los socios, por ejemplo, aportan 900.000 pesos para adquirir un local comercial, su interpretación es que la empresa transformó el efectivo en un activo permanente. No generó deuda porque la inversión fue financiada por los propietarios. En la aportación, en la cuenta de los bancos vamos a poner en el debe 900.000 pesos y en el capital social, en el haber, se pone 900.000 pesos. Así como en la compra del local vamos a poner que en la cuenta de edificios ponemos en el debe 900.000 y de bancos en el haber vamos a poner 900.000. Por lo tanto, el efectivo en bancos, que son los 900.000 pesos, nos llevan a una transformación del efectivo en activo permanente. Y el activo permanente, que eso es el edificio, el local comercial, pues cuesta 900.000 pesos y no tenemos deuda porque fue financiada por los propietarios. Vamos a comparar el pasivo y el capital. Sus características, ¿cuáles son? El proveedor de recursos, pues obviamente en el pasivo a largo plazo tenemos acreedores, en el capital contable tenemos los socios o accionistas. El pago del principal tenemos que es obligatorio para el largo plazo y en el contable no existe vencimiento normal. El rendimiento, pues sí, en el pasivo a largo plazo nos genera unos intereses y en el capital contable tenemos dividendos o aumento de valor.
Las participaciones en decisiones tenemos que en el pasivo a largo plazo normalmente no hay y en el capital contable sí existe. El riesgo financiero, pues obviamente en el pasivo a largo plazo va a aumentar y en el capital contable generalmente va a disminuir porque pues obviamente los dueños fueron los que dieron el dinero. El efectivo fiscal. Los intereses pueden ser un gasto, pero en el capital contable los dividendos no son un gasto. La propiedad. Obviamente no concede propiedad en el pasivo a largo plazo, pero en el capital contable representa pues una propiedad. Es decir, tengo mi local y ahí estoy haciendo mis funciones. En el equilibrio financiero a largo plazo tenemos que una empresa pues puede o se mantiene una estructura equilibrada cuando sus activos permanecen, pues obviamente estos se financian con fuentes contables, es decir, el activo no circulante tiene que ser menor a la suma del pasivo a largo plazo más el capital contable. Esto significa que las maquinarias, edificios, terrenos y otros activos permanecen o permanentes, no dependen excesivamente de deudas de vencimiento inmediato. Es decir, el activo no circulante, que es maquinaria, edificios, terrenos, debe de ser igual al pasivo a largo plazo, que son préstamos a largo plazo, documentos por pagar a largo plazo, y sumado con el capital contable, que son las aportaciones de los socios y las utilidades retenidas. Esta estructura equilibrada, o equilibradora, fortalece la estabilidad financiera, reduce el riesgo de insolvencia y garantiza el crecimiento sostenible de la empresa. La ecuación del capital del trabajo es de que también puede derivarse de la ecuación contable, es decir, tenemos que el activo circulante se suma al activo no circulante y esto tiene que ser igual a la suma del pasivo a corto plazo más el pasivo a largo plazo más el capital contable. Esta suma de todos estos bienes y derechos de la empresa, tanto de corto como largo plazo, es igual a la suma de las deudas de corto plazo, sus deudas de largo plazo y los recursos que pertenecen a los propietarios. El capital de trabajo, que sería igual a CT más AC menos PCC, es decir, activo circulante menos el pasivo a corto plazo, eso es igual al capital de trabajo. Entonces el capital de trabajo puede ser también pasivo a largo plazo más el capital contable más el activo no circulante. Y cuando se separa el capital contribuido y ganado tenemos la siguiente ecuación, que es el capital de trabajo tiene que ser igual al pasivo a largo plazo más el capital contable más el capital ganado menos el activo no circulante. La relación muestra que el aumento de pasivos de largo plazo, capital contribuido y capital ganado constituye una fuente de recursos, mientras que el aumento del activo no circulante pues constituye una aplicación. La fuente de recursos pues ya sabemos que son los pasivos de largo plazo, el capital contribuido y el capital ganado, donde esto es mayor a la aplicación, que es el activo no circulante. El origen y aplicación de estos recursos. Los orígenes o fuentes de los recursos tenemos que es un aumento del pasivo a largo plazo, también las aportaciones de capital, las utilidades generadas, la venta de activos no circulantes y la recuperación de inversiones permanentes. Obviamente las aplicaciones de recursos son compra de maquinaria, compra de edificios, adquisición de terrenos, compra de intangibles, pago de pasivos de largo plazo, reembolsos de capital y pago de dividendos. La adquisición de estos inmuebles, maquinaria, equipo e intangibles se relacionan con las actividades de inversión y los pasivos a largo plazo y el capital contribuido se vinculan con las actividades de financiamiento. Las razones financieras para analizar el ciclo a largo plazo es de que tenemos la proporción de inversión permanente. Esta mide qué parte del activo total está invertida en activos no circulantes, es decir, la inversión permanente tiene que ser igual al activo no circulante entre el activo total. ¿Cómo interpretamos esto? Si
Si en un resultado tenemos 0.60, significa que el 60% de los recursos está invertido en activos de largo plazo. No existe un porcentaje universal ideal que depende, porque esto depende de cada sector, ¿sí? Pero aquí como ejemplo, pues si tú todo lo tienes en deuda, pues obviamente tienes que ahí tener cuidado si tienes la capacidad de pago. Una industria normalmente tendrá una proporción mayor que una empresa de servicios profesionales, pues por el tipo de giro que tiene. Las razones de endeudamiento. Estas razones, pues obviamente tenemos que el endeudamiento tiene que ser igual a pasivo total entre el activo total. Y esto nos va a indicar qué proporción de los activos se financia con recursos de terceros, es decir, con inversionistas, algún préstamo, etc. Y pues obviamente la guía didáctica de interpretación es lo siguiente: si esto es menor de 40%, cuando tú haces esta división, el endeudamiento es bajo, estás menos de la mitad. Si tú tienes de un porcentaje entre 0.40 y 0.60, obviamente porque esto si lo multiplicas por 100 te da porcentajes, el endeudamiento es moderado, es decir, como que todavía puedes jugar ahí con tus dineros. Sin embargo, si es mayor de 0.60, pues ahí sí tenemos un endeudamiento muy elevado y debemos buscar algunas estrategias financieras para poder tener capacidad de pago. Los rasgos deben analizarse con cautela, porque varían según el sector, la estabilidad de los flujos y los costos de deuda, como podemos ver aquí. La razón de deuda capital es que la deuda capital es igual al pasivo total entre el capital contable. Como ejemplo podemos tener 1.500.000 entre 1.000.000 nos va a dar 1.50. ¿Esto qué quiere decir? Que nos mide cuántos pesos de deuda existen por cada peso aportado o generado por los propietarios. Si la empresa tiene 1.50 de pasivos por cada peso de capital, eso es lo que significa este número de aquí. El financiamiento del activo no circulante, su ecuación es pasivo a largo plazo más el capital contable. Obviamente nos va entre el activo no circulante, nos va a dar esta interpretación. Si esta división o esta operación me sale mayor que 1, significa que las fuentes permanentes cubren el activo no circulante y una parte del capital de trabajo. Si es igual a 1, el activo no circulante está financiado exactamente con recursos permanentes, es decir, no estoy ganando nada. Lo que invertí es lo mismo que estoy recuperando y no tengo ninguna utilidad, ninguna ganancia. Si es menor que 1, pues obviamente esta parte del activo no circulante pues se financia con pasivos de corto plazo y pues ya estoy en problemas, ¿no? O sea, me estoy endeudando. Ahora, la cobertura del activo no circulante con capital propio, su ecuación es que es igual a capital contable entre el activo no circulante. La cobertura de intereses, su ecuación es utilidad de operación entre gastos por intereses, donde la utilidad de operación generada por la empresa pues obviamente tiene un porcentaje por gastos por intereses de costo de deuda financiera, y esto nos va a dar una relación clave para evaluar la capacidad de los pagos de intereses que tenemos. ¿Eso qué quiere decir? Esta cobertura con capital nos mide del activo no circulante si financia exclusivamente con recursos propios o con préstamos para pagar la deuda, o sea, te endeudas para pagar otra deuda, ¿no? Y la interpretación no orientativa de esto pues sería, si esta operación sale mayor de 3 veces, la cobertura es amplia, o sea, porque por cada peso tienes 3 pesos más para poder pagar esa deuda. Si estamos en el 1.5 y 3 veces de cobertura es aceptable, pues porque todavía tienes probabilidades de pagar. Si es menor a 1.5 veces, pues esta cobertura es limitada y tienes que ir con mucha cautela en el gasto del dinero. Y si es menor que 1, pues la utilidad operativa no cubre los intereses y pues obviamente nos vamos a estar endeudando porque no vamos a tener esa capacidad de pago de intereses. Como un ejemplo breve de estas razones financieras es el siguiente, y este tipo de ejemplos que yo les estoy poniendo aquí, estudiantes, pues ustedes tienen que saber o más que nada analizarlos para que puedan resolver los problemas o los 2 ejercicios que se les van a dejar para que ustedes puedan ser evaluados.
Una empresa presenta lo siguiente: tenemos un activo total de 5 millones, un activo no circulante de 3 millones, pasivo total de 2.800.000, un pasivo a largo plazo de 1.800.000, un capital contable de 2.200.000, la utilidad de operación son 600.000 y los intereses tenemos de 150.000 pesos. Si nosotros dividimos esta inversión permanente, que serían los 3 millones entre los 5 millones, nos va a dar un total de 0.60. Esto convertido a porcentajes, tenemos que el 60% del activo total está invertido a largo plazo. Esta inversión permanente pues nos mide la proporción del activo total invertido en activos a largo plazo. ¿Qué indica esto? La asignación de recursos de la estructura de la empresa. Esto nos permite evaluar la solidez financiera y la capacidad de crecimiento, así como que nos ayuda a tomar decisiones financieras más informadas y seguras. El endeudamiento. Si nosotros dividimos 2.800.000 entre los 5 millones, tenemos un total de 0.56%. En este caso, 56% de los activos están financiados por terceros, es decir, estamos pidiendo prestado o los inversionistas pues están metiéndole dinero a él. Significa que nuestra deuda capital sería 2.800.000 entre 5.200.000, nos va a dar un total de 1.27. ¿Esto qué significa? Que por cada peso del capital existen 1.27 de deuda, o sea, pues estamos un poco mal porque estamos endeudados. El financiamiento permanente. Yo tengo que sumar los 1.800.000 más los 2.200.000 pesos entre los 3 millones y nos va a dar un total de 400.000 pesos entre 3 millones y nos va a dar un total de 1.33. Aquí tiene que tener un 0, ¿sí? Para que nos pueda salir ese 1.33. Y las fuentes permanentes cubren el 133% del activo no circulante. Nuestra cobertura de intereses. Dividimos los 600.000 pesos entre los 150.000 pesos y nos va a dar el total de 4. Eso significa que la utilidad operativa puede cubrir 4 veces el gasto por intereses. Recordar que las fuentes permanentes son igual al pasivo a largo plazo más el capital contable. El activo no circulante es igual a los activos de largo plazo y la cobertura por intereses es igual a la utilidad de operación entre los gastos por intereses. Siguiente ejemplo. Tenemos ya el caso de Manufacturera Integral Sociedad Anónima. Esta empresa planea adquirir una línea de producción de maquinaria y equipo y la información que nos dan son los siguientes. Ellos invirtieron por precio de maquinaria 2.400.000 pesos, un flete de 80.000 pesos, un seguro de transporte por 20.000, una instalación por 150.000 pesos, pruebas iniciales de 50.000 pesos, capacitación por 60.000 pesos y un mantenimiento anual de 40.000 pesos. Obviamente nosotros tenemos que sacar el costo de todo esto sumando estas cantidades para obtener los 2.800.000 pesos que nos va a costar pues esta inversión. La inversión pues obviamente incluye todos los costos necesarios para poner en operación y en línea la producción. También los costos de instalación, pruebas y capacitación nos van a asegurar el correcto funcionamiento inicial de la maquinaria comprada y tenemos también el mantenimiento anual que permite conservar pues la operatividad y eficiencia de la maquinaria, así como una deuda de estimación de la inversión pues va a ser clave para la toma de decisiones financieras. Esos datos son los que nos dan. Ahora, ¿cómo vamos a resolver este ejercicio? ¿Qué financiamiento vamos a dar? Tenemos primero que saber que tenemos que el crédito bancario a 5 años es de 1.500.000. Las aportaciones a los socios son de 900.000 pesos. El resto se va a pagar al banco. Después de ahí, como podemos observar aquí en esta gráfica,
Después tenemos los datos adicionales. Tenemos el valor residual, que son 200,000 pesos, la vida útil va a ser 10 años, el activo total después de la compra son 6 millones, el pasivo total después de la compra son 3 millones, el pasivo a largo plazo son 2 millones y el activo no circulante son 3,600,000, la utilidad de operación son 720,000 pesos y los intereses anuales son de 180,000 pesos. Obviamente esta información permite analizar la estructura financiera y la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones y generarnos un valor. ¿Qué se solicita? Son 13 aspectos. El primero es determinar el costo capitalizable. 2. Determinar el pago con bancos. 3. Registrar la aportación de los socios. 4. Registrar la adquisición. 5. Registrar los gastos no capitalizables. 6. Calcular la depreciación anual. 7. Calcular el capital contable. 8. Calcular la inversión permanente. 9. Calcular el endeudamiento. 10. Calcular la deuda capital. 11. Calcular el financiamiento permanente. 12. Calcular la cobertura de intereses. Y finalmente dar una conclusión del caso. Por lo que veremos a continuación cómo desarrollar estos 13 puntos. ¿Cómo resolvemos esto cuando nos dan todos esos datos? Tenemos el primer paso, determinar el costo capitalizable. Tenemos el precio, 2,400,000, el flete, 80,000, el seguro, 20,000, la instalación, 150,000 y las pruebas, 50,000 pesos. Sumamos todas estas cantidades y ¿qué vamos a obtener? 2,700,000 pesos. Esto obviamente no se capitaliza. La capacitación son 60,000 pesos. Obviamente vamos a sumar los 60,000 pesos más los 40,000 pesos, nos va a dar un total de 100,000. Y el mantenimiento, pues obviamente son los 40,000 pesos, que es lo que se sumó aquí, porque la capacitación y el mantenimiento pues, se reconocen como gastos. En el paso 2 tenemos que determinar el pago con bancos. Tenemos que el pago con bancos son los 2,700,000 menos el 1,500,000 menos 900,000 pesos, que esto nos va a dar el pago con bancos un total de 300,000 pesos, es decir, el costo capitalizable menos el crédito bancario, menos la aportación de los socios, nos va a dar un total del pago a bancos. Ahora bien, en el paso número 3, ¿cómo registramos este tipo de acciones? En los bancos, en la cuenta de bancos, en el debe tenemos que poner los 900,000 pesos. Y en el capital social tenemos que poner también los 900,000 pesos, pero esto en el haber. En el paso 4 tenemos que registrar la adquisición, que es una cuenta donde ponemos la maquinaria. En el debe se pone la cantidad 2,700,000. En bancos, en el haber vamos a poner 1,200,000 y el préstamo bancario a largo plazo 1,500,000. El abono a bancos es de 1,200,000 por lo siguiente: los 900,000 pesos son aportados por los socios, los 300,000 pesos de efectivo ya los tenía la empresa. Otra representación didáctica de esto es de que consiste en registrar por separado las recepciones de préstamo y posteriormente pagar la compra completa. Es decir, la recepción del préstamo tiene que ser equivalente a la compra de la maquinaria. No hay que olvidar que la aportación de los socios son los 900,000 pesos, que esos se tienen que sumar al efectivo de la empresa, que son 300,000, y esto nos debe de dar, tiene que ser igual al abono de los bancos, que son 1,200,000, pero también tiene que ser igual al costo de la maquinaria, que son 2,700,000, y nos tiene también que darnos el préstamo bancario a largo plazo. En el paso número 5 tenemos que registrar los gastos no capitalizables, es decir, en la cuenta de gastos de capacitación debemos de poner en el debe los 60,000 pesos, en los gastos de mantenimiento pues los 40,000 pesos
Y en bancos debemos de poner la suma de estas dos cantidades, que nos va a dar un total de 100,000 pesos. En el paso número 6 tenemos que calcular la depreciación anual, es decir, la base depreciable es igual a los 2,700,000 menos los 200,000, que nos va a dar un total de 2,500,000. Esta ecuación anual la vamos a poner como 2,500,000 entre el tiempo de vida, que son 10 años, y esto nos va a dar un total de 250,000 pesos. Es decir, vamos a tener una depreciación anual de 250,000 pesos. Ahora bien, ¿cómo lo registramos? En la cuenta gastos por depreciación vamos a poner en el debe 250,000 pesos. En el haber, en la cuenta de depreciación acumulada de maquinaria, vamos a poner los 250,000 pesos. Esta depreciación obviamente reconoce el desgaste del activo por uso y permite reflejar el costo real de los resultados de la empresa. En el paso número 7 vamos a calcular el capital contable. Recuerden que todos estos pasos los tienen que hacer en los 2 ejemplos que se van a dar a continuación. El capital contable es igual a los 6 millones menos los 3 millones, que nos va a dar un total de 3 millones en el capital contable. En el paso número 8 debemos de calcular las inversiones permanentes, es decir, dividir los 3,600,000 pesos entre los 6 millones y nos va a dar un total de 0.60. Es decir, si lo convertimos a porcentaje, esto nos va a dar un total de 60% de los activos están invertidos en recursos de largo plazo. Quizá estemos trabajando con deuda. Aquí en el paso 9 vamos a calcular el endeudamiento. Dividimos los 3 millones entre los 6 millones y obtenemos un total de 0.50, que equivale al 50%, es decir, la mitad del activo está financiado por terceros, es decir, le pedimos a alguien prestado. O alguien nos está ayudando, pero de todos modos pues tenemos una deuda. En el paso número 10 debemos de calcular la deuda capital, que son los 3 millones entre los 3 millones va a ser igual a 1. Esto significa que por cada peso de capital existe un peso de pasivo. En el paso 11 vamos a calcular el financiamiento permanente. Vamos a sumar los 2 millones más los 3 millones entre los 3,600,000 y eso nos va a dar un total de 1.39. Es decir, estamos sumando el capital a largo plazo más el capital contable entre la suma de los 3,600,000 que tuvimos en los pasos anteriores, y nos va a dar un total, al multiplicar esto por 100, del 139% del activo no circulante. Es decir, estas fuentes permanentes pues nos van a cubrir el 139% de la deuda. En el paso número 12 tenemos que calcular la cobertura de intereses, es decir, cuántas veces podemos nosotros pagar esa deuda. Vamos a dividir los 720,000 pesos entre los 180,000 pesos, donde sabemos que los 720,000 pesos es la utilidad operativa y los 180,000 pesos son los intereses. Lo dividimos y nos obtenemos un total de 4, que es la cobertura de intereses. Esto significa que la empresa puede cubrir 4 veces sus intereses con su utilidad operativa, es decir, pues sí tenemos capacidad de pago, no nos vamos a endeudar. ¿Qué podemos llegar en conclusión de estos casos o de este caso? Que la estructura financiera es razonablemente equilibrada. ¿Por qué? Aquí vamos a poner el resumen de indicadores. Tenemos que el financiamiento permanente cubre el activo no circulante a 1.39. El endeudamiento está al 50%. La relación de deuda capital es de 1 peso. Y la cobertura de intereses son 4 veces. O sea, este número sinceramente es muy bueno, aunque algunos de aquí pues no se mantengan pues muy, se puede decir, muy apretados, ¿no? Eso significa que el préstamo bancario a largo plazo, que es de 1,500,000, más las aportaciones de socios, que son 900,000, más el pago con bancos de efectivo, que son 300,000, pues nos dicen cómo está, nos miden la temperatura de esta
empresa, ¿no? Si estamos bien o estamos mal. Y el financiamiento pues obviamente es no permanente, supera el activo no circulante. Y el endeudamiento pues está moderado porque estamos pues, como que a la mitad, es decir, no sobrepasamos ese 50%. Y la relación deuda-capital es de 1 a 1, la cobertura de intereses es amplia porque tenemos 4 veces, y la compra de maquinaria pues obviamente se financió con combinación de deuda a largo plazo y con capital y efectivo. En el ejercicio 1 que ustedes van a realizar es que todos los pasos que yo hice, que son 12 pasos, ustedes los van a tener que realizar en los ejercicios. Es decir, el caso Tecnología Industrial del Centro Sociedad Anónima, la empresa adquiere equipo automatizado por precio de 1,500,000, flete de 45,000 pesos, instalación por 75,000 pesos, capacitación por 30,000 pesos y seguro anual por 24,000 pesos. El financiamiento que tenemos es que el 60% es mediante el préstamo bancario a 4 años, tenemos el 25% mediante aportaciones de socios y el resto son mediante los bancos. Los otros datos que tenemos del problema es el valor residual, que son 120,000 pesos, la vida útil, que son 6 años, el activo total posterior, que son 4 millones, el pasivo total, que son 2,400,000, el pasivo a largo plazo, que es 1,300,000, el activo no circulante, que es 2,200,000, la utilidad operativa, que son 400,000 pesos, y los intereses, que son 125,000 pesos. En el ejercicio número 2, pero antes quiero aclarar una cosa. ¿Qué es lo que vamos a calcular aquí? Todos los pasos que hicimos. A ver, los vamos a poner. Tienen que calcular el costo del capitalizable. Después, tiene que determinar el pago con bancos. Posteriormente, registrar la adquisición. Después, registrar los gastos no capitalizables. Después, calcular el capital contable. Después, calcular el endeudamiento. Luego, calcular la deuda capital. Luego, calcular el financiamiento permanente. Y por último, calcular la cobertura. Y así también dar su conclusión del caso. Es decir, son 13 aspectos que ustedes tienen que entregar para el ejercicio 1 como para el ejercicio 2. En el ejercicio 2 tenemos los servicios logísticos metropolitanos Sociedad Anónima, donde la empresa adquiere una flotilla de vehículos. Aquí tenemos en el concepto, tenemos que el precio de los vehículos es 2,800,000. Los impuestos no recuperables son 140,000 pesos. Las adaptaciones son 160,000 pesos, el seguro del primer año son 90,000 pesos y la publicidad del nuevo servicio son 70,000 pesos. La empresa tiene un financiamiento de compra mediante crédito a 5 años por 2 millones, aportaciones de socios por 700,000 pesos y un resto con efectivo propio. ¿Cuáles son los datos adicionales que nos dan? El activo circulante es de 1,800,000, el activo no circulante son de 3,600,000, el pasivo a corto plazo es de 1,300,000, el pasivo a largo plazo es de 2 millones, el capital contable es de 2,100,000, la utilidad de operación son 525,000 pesos y los gastos por intereses son 210,000 pesos. La vida útil a la flotilla son 5 años y el valor residual son de 300,000 pesos. Por lo tanto, lo que tienen que calcular también son los 13 pasos. Como conclusión de esta sesión o este tema, es de que el ciclo financiero a largo plazo comienza con la obtención de recursos permanentes y continúa con una inversión en activos que apoyarán las operaciones durante varios periodos. La empresa puede financiar estas inversiones mediante pasivos a largo plazo, aportaciones de capital o utilidades retenidas. El ciclo financiero a largo plazo tiene esta estructura donde obtenemos primeramente
que la obtención de los recursos permanentes, es decir, la empresa obtiene financiamiento estable a largo plazo. La inversión en activos, los recursos se invierten en activos que generan beneficios futuros. 3. Las operaciones, los activos apoyan las operaciones de la empresa durante varios periodos. En el 4 tenemos que la generación de resultados, las operaciones generan ingresos y utilidades. Y en el paso 5 de este ciclo hay una reinversión y un crecimiento de la empresa. Las utilidades se reinvierten o se fortalecen los recursos permanentes para seguir creciendo. Las fuentes de financiamiento permanente, no hay que olvidar que son los pasivos a largo plazo, que son préstamos bancarios y obligaciones. Las aportaciones de capital, pues tenemos las inversiones de los propietarios o socios. Las utilidades retenidas son utilidades de la empresa que reinvierte para crecer. En la decisión, no debemos limitarnos a comprar o a comprobar que la ecuación contable está equilibrada. También es necesario evaluar la calidad de ese equilibrio, es decir, si en la ecuación contable tenemos que el activo es igual al pasivo más capital, aún así tenemos que hacer otras evaluaciones. Una empresa pues podría cumplir matemáticamente pues con la igualdad entre el activo, pasivo y capital, o sea, es decir, se cumple esta ecuación. Sin embargo, las obligaciones de corto plazo para financiar maquinaria, edificios o proyectos que tardarán varios años en generar efectivo pueden ser diferentes, y ahí tendríamos nosotros un riesgo o problemas de liquidez y solvencia futura. Por lo tanto, evaluar la calidad del equilibrio, pues ¿qué va a significar? No solamente ver esta ecuación, sino también verificar que las fuentes de largo plazo financien inversiones a largo plazo. Mantener un equilibrio entre liquidez, solvencia y rentabilidad. Asegurar que la estructura financiera sea sostenible en el tiempo y tomar decisiones que fortalezcan la estabilidad y el crecimiento de la empresa. Por ello, el análisis debe considerar lo siguiente. Punto número 1, el nivel de endeudamiento. Es decir, la ecuación tiene que ser pasivo total entre el activo total por 100 para calcularlo o para obtener porcentajes. La relación entre deuda y capital. Esta ecuación tiene que ser pasivo total entre capital contable. La cobertura de intereses. Tenemos la ecuación utilidad de operación entre gastos por intereses. En el punto 4 de este análisis es capital de trabajo tiene que ser igual al activo circulante entre el pasivo a corto plazo. Y en el punto 5 tenemos la proporción del activo no circulante cubierta por fuentes permanentes, y esto es igual a fuentes permanentes entre el activo no circulante también multiplicado por 100. La estructura adecuada nos permite que la recuperación de la inversión coincida razonablemente con el vencimiento de las obligaciones y disminuye la presión sobre el efectivo y favorece la continuidad de la empresa. Es decir, inversión de recursos permanentes que financian activos a largo plazo. La operación, los activos apoyan las operaciones y generan resultados. La recuperación los beneficia los beneficios generados permiten cumplir con las obligaciones y reinvertir. Y el vencimiento, pues eso obviamente son las obligaciones que se pagan cuando los proyectos pues generan efectivo. Por lo tanto, los beneficios de una estructura adecuada nos disminuye la presión sobre el efectivo, mejora la solvencia de la estabilidad, facilita el acceso a financiamiento en mejores condiciones y nos favorece la continuidad y el crecimiento de la empresa.